Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Bienvenidos sean todos a este espacio de la Iglesia de los Milagros, donde todos los viernes a las 6 de la tarde estamos aquí emitiendo este programa que es de gran edificación para todo aquel que ve este programa. La Iglesia de los Milagros, su objetivo es traer invitados de diferentes lugares de Colombia y el mundo entero para glorificar y testificar de las grandezas que hace nuestro Dios en la vida de cada una de las personas. Hoy no es excepción. Hoy también tenemos a una invitada que nos estará acompañando. Ella se encuentra en República Dominicana y estará contándonos todo lo que ella vivió, lo que ella atravesó y hoy en día ella quién es para la gloria y honra de nuestro Dios. Porque eso es lo que queremos aquí en este programa, glorificar y testificar de las grandezas de nuestro Dios. Vamos a dar la bienvenida en este momento a Yumairis Vargas. Yumairis, bienvenida al programa de la Iglesia de los Milagros. Amén, gracias, muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Es un honor estar aquí, más para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para dar por testimonio lo que Dios ha hecho con mi vida. Gloria a Jesús. Amén, Yumairis. Cuéntanos exactamente dónde te encuentras, Yumairis. Estás en República Dominicana, pero ¿en dónde exactamente? Sí, me encuentro en Santiago, vivo en la otra banda, es un barrio por aquí. Vivo en la otra banda, o sea, me encuentro aquí ahora mismo, o sea, crecí aquí, nací aquí todo, y ahora mismo me encuentro en la otra banda viviendo actualmente. Entiendo, Yumairis. Bueno, para nosotros también es un gozo, ¿verdad? Que hoy puedas estar aquí con nosotros para testificar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yumairis, háblame un poco de ti. ¿Quién es Yumairis Vargas? ¿Quién es Yumairis Vargas? O sea, Yumairis Vargas es una persona que, o sea, Dios ha transformado la vida de Yumairis Vargas de una manera increíble, de una manera extraordinaria. O sea, la de Yumairis de ahora no se compara a como era la de antes. Me siento muy, muy agradecida con lo que Dios ha hecho conmigo, con lo que Dios ha podido lograr en mi vida, cómo Dios ha dejado ver su poder sobre mí, cómo me ha cambiado. Y Yumairis ahora es una persona fuerte, una persona decidida, una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones, ya que anteriormente era muy insegura de sí misma, no tenía la misma seguridad y la misma confianza en ella que ahora, pero ya que el Señor llegó a mi vida desde ese momento, ese Yumairis cambió, fue diferente, es diferente ahora y sigue cambiando para la honra y para la gloria del Señor Jesucristo, para cambiar y para mostrar la gloria y el poder de Dios a aquellas personas que lo necesitan. Vamos a irnos un poco más atrás de la vida que llevaba Yumairis antes de conocer al Señor. Yumairis, háblame un poco cómo fue tu infancia. O sea, mi infancia fue una infancia normal. O sea, desde chiquita me consideraba una niña normal como cualquier persona, pero que había algo diferente en mí y era que en mi infancia no tuve a un padre, no tuve una figura paterna. Sí tuve un padrastro que lo considero como mi papá, sí tuve un padrastro que lo considero como mi padre, porque como dicen aquí, padre no es el que pinta, sino el que cría. Entonces, él fue el que me mantuvo, me dio o sea, me ayudó, estuvo conmigo en los momentos más difíciles, pero sí necesitaba verdaderamente aquel padre que me trajo, o sea, que me pintó y que nunca estuvo conmigo. Entonces siempre me preguntaba que por qué él no estaba conmigo. Entonces en mi infancia nunca lo vi, nunca vi ese afecto paterno en mi vida cuando era pequeña. Entonces nunca estuvo conmigo en los momentos buenos, en los momentos malos. Desde que fui tomando conciencia, desde que empecé a cumplir los 7 y los 8 años, desde que ya supe lo que era bueno y lo que era malo, siempre le preguntaba a mi mamá que dónde estaba mi padre, que dónde estaba, que por qué no estaba conmigo. Entonces eso me causaba mucha tristeza, mucho dolor y mucha culpa porque mi infancia fue sin él, mi infancia la pasé sin él, literal, desde mi primer año él me dejó, me abandonó y fue una parte fuerte para mi vida desde pequeña porque sí me hacía falta,
sí me hacía falta ese calor paterno, que aunque tuviera un padrastro, pero sí necesitaba ese calor, que verdaderamente sabía que él existía, que él estaba conmigo, o sea, que él existía en el mundo, que él estaba, pero que no quería ser parte de mi vida, que no quería ser parte de mi infancia. Entonces, para mí fue una infancia un poquito dolorosa, pero también normal, porque muchas personas, muchos niños crecen sin sus padres, crecen hasta huérfanos, sin madre, sin padre, sin familia. Por suerte siempre tuve a mi madre conmigo. Desde niña, desde que nací, ella siempre estuvo conmigo, estuvo en los malos momentos, como en los buenos, en los divertidos, en los no tan divertidos, pero siempre en mi infancia la pasé con mi madre, siempre ella estuvo ahí conmigo apoyándome en todo, pero eso fue lo que marcó más mi infancia, no tener ese afecto de ese padre conmigo, al yo saber que sí, él estaba en cualquier lugar, pero que nunca, o sea, se tomaba la iniciativa de llamarme o de buscarme, o de decir, déjame ir a visitar a mi hija para ver cómo está. Nunca hizo eso, entonces eso fue lo que me marcó más mi infancia al no tenerlo cerca. Yumairi, ya cuando tú pasas esa etapa de infancia, ¿verdad? Y llegas a la etapa de la adolescencia, ¿qué empezaste a enfrentarte o qué empezaste a vivir, Yumairi, a raíz de ese vacío que tenías en tu corazón? Bueno, desde que ya cumplí los dos, no, anteriormente tenía como 10 o 11 años, ahí empecé a vivir lo que era la etapa de la depresión, ahí empezó la depresión a atacar mi vida, empecé a tener mucho odio en mi corazón, mucho rencor, mucha culpa, empecé a sentir esa clase de sentimientos en mi corazón que jamás lo había experimentado, pero que desde este momento empecé como a entender las cosas, empecé a entender de por qué mi padre no quería estar conmigo. Me culpaba a mí misma, o sea, me culpaba a mí misma de por qué él no estaba conmigo, decía, wow, fue mi culpa, porque yo vine al mundo y desde que yo vine al mundo, él no quiso estar conmigo, él no quiso darme amor, él no quiso darme afecto, él no quiso tener ese momento conmigo, entonces me echaba la culpa, empecé a sentir odios a él, le tenía un odio bastante grande que prácticamente no quería saber de él, o sea, no quería saber de él, pero vivía escribiéndome su nombre en mi cuerpo, a cada rato, en mis manos, en cualquier lugar, me escribía su nombre porque sí, él me hacía falta, pero empecé a echarme la culpa, empecé a sentir rencor, amargura en mi corazón y la depresión fue tomando parte de mi vida y la amargura y desde ese momento no fui aquella niña feliz, aquella niña sonriente, desde que empecé a sentir lo que es la depresión, desde que la depresión empezó a atacarme, desde que vinieron esos pensamientos tan negativos y tan suicidas a mi mente, no fui la misma de antes, o sea, era diferente, era muy diferente y desde ahí comencé a luchar con ese espíritu, con ese demonio que es la depresión, lo que es el suicidio. O sea, así desde niña, desde chiquita, siempre he querido quitarme la vida. Entonces, él fue como una parte para que Satanás tomara ventaja sobre mi vida y que quisiera poner esos pensamientos tan negativos en mí como de la depresión, el suicidio, muchas cosas. Entonces, desde eso fueron las emociones y los sentimientos que empecé a sentir desde los 12 años, perdón, desde los 11 años, que empecé a vivir esa tortura de la depresión, del odio, de la amargura y de todo eso. Yumairi, pero aparte de todo lo que nos estás contando, algo más también sucedió en ti. Tú también llegaste a agredirte también en tu cuerpo. Háblame un poco de ese momento en que llegaste a atentar hasta en contra de tu cuerpo. Así también empecé la primera vez que empecé a atentar contra mi cuerpo, a agredirme, a maltratarme. Me acuerdo que cuando estudiaba en Esperanza veía muchas personas que se cortaban delante de mis ojos, mis compañeros, eran mayormente todos depresivos y veía cómo se cortaban con la gilet sus manos, su cuerpo. Entonces, entonces estaba en depresión y quería saber lo que era eso. Quería como ahogar mis penas, cortándome, maltratándome, abriéndome mi piel. Y desde a los 13 años, sí creo, a los 13 años, empecé a cortarme, empecé a abrirme la piel, siempre tenía gilet o navajas en mi gaveta y la buscaba y cuando sentía que el dolor era tan grande, cuando sentía que la desesperación y la ansiedad me atacaban todos juntos en una misma noche, no encontraba qué hacer y lo único que podía hacer era porque no tenía, o sea, yo pensaba que no tenía nadie para contarle lo mío, porque pensaba que nadie me iba a entender, pensaba que todos me iban a juzgar por lo que yo hacía, entonces empecé a cortarme, empecé a intentar con mi vida, muchas veces
me abría mucho la piel, me hacía mucha cortada, casi me llenaba mi brazo, llenándome, abriéndome la piel. Entonces no me importaba que yo me desangrara porque el propósito era quitarme la vida. O sea, no importaba que yo me desangrara o que se me abriera la piel o que muriera desangrada, eso a mí no me importaba. Lo que yo quería era matarme. Pero como siempre, Dios llega a tiempo. En esos momentos, cuando yo quería acabar con mi vida ya, cuando ya quería como agarrar a Gilead y hacerme un corte profundo para acabar con mi vida, siempre Dios me interrumpía, siempre Dios llegaba a tiempo. Entonces no solamente intenté con gilet ni navaja, sino que intenté ahorcarme. Muchas veces intenté ahorcarme en el baño de mi casa. El enemigo siempre me ponía pensamientos de que pusiera una soga o cualquier cosa, una correa, cualquier cosa con que yo pudiera amarrarme mi cuello y ahorcarme un palo y envolverme como mi cuello con eso y ahorcarme. Pero cada vez que ponía, o sea, llegué a tener la soga en mi cuello, la llegué a tener y llegué y casi si Dios no hubiera estado conmigo y si Dios no hubiera tenido misericordia de mi vida, me hubiera tirado y me hubiera ahorcado, pero siempre cada vez que intentaba ahorcarme, siempre, cada vez que intentaba matarme, cortándome, la voz de Dios siempre llegaba a mí y yo lo escuchaba y eso me daba como un dolor en mi corazón al yo saber que lo que yo estaba haciendo estaba tan mal delante de Dios, pero que en realidad no me importaba porque lo único que yo quería hacer era quitarme la vida, o sea, era matarme. Sorprendente, ¿verdad? Pues lo que nos estás relatando. ¿Cómo puede llegar Satanás y tomar la vida, ¿verdad? De una joven como es Yumairi y llenarla de muchas cosas, ¿verdad? Tratar de tomar sus pensamientos y a raíz de un vacío que ella estaba presentando, pues tomar ventaja en esa situación y querer hacer con ella cualquier cosa hasta destruirla. Yumairi, tú ibas a la iglesia en ese momento, cuéntanos un poco de si de pronto asistías en ese momento a la iglesia, porque nos hablas que de pronto sentías la voz de Dios. Cuéntame si en algún momento tú asistías a la iglesia cuando estabas muy pequeña. Sí, desde pequeña mi madre siempre me ha instruido en los caminos de Dios. Ella tiene 17 años en el Evangelio y ella me llevaba a la iglesia. Yo no quería ir, pero ella me obligaba a ir. Ella decía, si yo voy, tú vas. Yo decía, no, yo no quiero ir para allá. Ella decía, tú vas conmigo y me llevaba, pero sí desde niña he sido, o sea, he escuchado el Evangelio, he escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar de Jesús, había escuchado hablar del Evangelio, de que Cristo salvaba, de que Cristo curaba, pero que cada vez que iba a la iglesia no iba porque yo verdaderamente quería adorar a Dios, no iba por voluntad propia, no iba porque quería hacer la voluntad de Dios, sino que iba obligada, iba con presión, porque siempre vivía bajo presión que mi mamá siempre me decía que tenía que hacer la cosa y tenía que hacerla porque ella era mi madre, o sea, es mi madre. Pero sin importar que yo iba a la iglesia, sin importar que yo escuchaba la predicación, escuchaba a las personas adorando, eso a mí como que no, en ese momento no me importaba, porque cada vez que hacía mi cosa, cada vez que intentaba quitarme la vida, cada vez que me cortaba, cada vez que me llegaban esos pensamientos negativos, yo no pensaba en lo que había escuchado en la iglesia, porque yo solamente, yo como que literal estaba en la iglesia, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba sentada en una silla escuchando la predicación y mi mente estaba pensando en lo que ya yo iba a hacer aquí en la casa, o sea, en que ahorita me voy a matar, ahorita me voy a suicidar, ahorita me voy a cortar, ahorita voy a empezar a llorar de nuevo. Se estaba en iglesia, pero esos pensamientos todavía se estaban en mi mente y en cualquier lugar que yo iba, a cualquier actividad cristiana, como que el enemigo me tenía la mente tan atrapada que no me permitía concentrarme en lo que Dios me quería decir a través de aquel vaso, a través de aquel predicador que estaba hablando. Entonces yo siempre como que iba pensando que nada, porque ahorita me voy a ahorcar, ahorita me voy a quitar la vida, ahorita voy a acabar conmigo, ya porque ya no podía más. Pero siempre en esos momentos donde me quería quitar la vida, donde quería matarme, la voz de Dios siempre llegaba a mí, siempre escuchaba esa voz que me decía, todavía hay solución para tu problema, yo te amo, no estás sola, y por eso era que no podía cumplir el propósito que era matarme, porque Jesucristo siempre llegaba a tiempo, en cualquier situación difícil en que yo podía estar, ya sea cortándome, ya sea queriéndome ahorcar, ya sea queriéndome suicidar o intoxicar, Jesucristo siempre llegaba a tiempo y escuchaba su voz. Entonces esa era la misericordia y todavía es la misericordia tan grande que Jesucristo tenía en mi vida mucho antes de nacer. Sí, cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él busca, ¿verdad? La forma de poder llamar con lazos de amor a la vida de una persona. Vemos todo lo que nos está contando Yumairi y también queremos que nosotros veamos también a su mamá,
para que ella pueda contarnos un poco de ella, cómo vivió este momento con Yumairis cuando ella, ¿verdad?, atravesaba todo este momento. Y antes de continuar con el testimonio de Yumairi, quiero que veamos en testimonios de vida, porque aquí en la Iglesia de los Milagros hay una sección que se llama Testimonios de Vida. ¿En qué consiste Testimonios de Vida? Pues es grabarse un video de forma horizontal, donde hay una buena iluminación, mirar siempre frente a la cámara y allí en máximo 5 minutos va a poder usted testificar de lo que Dios hizo en su vida. Y en este día tenemos el testimonio de Marcela Trocha. Escuchemos. Hola, mi nombre es Marcela Trocha, Dios nos bendiga grandemente. El día de hoy vengo a contarles mi testimonio de vida. Yo terminé académicamente mi universidad hace 2 años y pues esperaba graduarme inmediatamente, pero Dios hace como Él quiere. Cuando yo terminé académicamente para poder graduarme, yo tenía que cursar el diplomado, pero en el momento en que terminé pues todos mis estudios, como familia pues estábamos pasando por una situación económica bastante difícil y no pude obtener mi grado inmediatamente. Sin embargo, yo esperé en Dios, le pedí a Dios que pues se aparejara los tiempos y yo en ese momento pues uno siempre tiende a cuestionarse como Señor, ¿qué hice mal? ¿Será que este no era el tiempo? ¿Será que debía haber hecho eso mucho antes o debí esperar un poco? Sin embargo, pues yo dejé todas las cosas en manos de Dios y que Él fuera el que pues tomara el control de todas las cosas. Pero no, durante ese tiempo, durante esos 2 años en los que no tuve mi grado, yo siempre le pedí a Dios que me permitiera obtener el grado que yo quería, pues ya tener mi título como profesional, que para eso pues yo había estudiado. Para eso Él pues había abierto esas puertas. Cuando inició el año 2020, un año que fue bastante difícil y apático para muchos, yo dije para mis adentros, yo dije, bueno, este año al parecer pues tampoco va a ser. Si no se pudo en el año en el que pues estábamos todos afuera, estábamos trabajando y no tuvimos el dinero, ahora mucho menos este año en el que estamos todos encerrados en la casa, en los que nadie está trabajando. Sin embargo, para la gloria de Dios, Dios bendijo la vida de mi hermano con un empleo y colocó en él el sentir de bendecir también mi vida y que yo pudiera obtener mi grado. En ese momento vi la respuesta de Dios en mi vida, porque en un año en el que yo dije, este año tampoco va a ser, unas cosas son las que uno piensa y otras cosas son las que Dios tiene preparados para uno. Porque Dios preparó ese año para que yo pudiera obtener mi título como profesional. Y pues para la gloria de Dios aquí tengo, está completo, tiene sus firmas completas, tiene los números correctos en la acreditación de alta calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque mis compañeras que se graduaron muchísimo antes que yo, ellas obtuvieron su diploma con muchas fallas. Les faltaba un diploma, les faltaba un número que estaba incorrecto. Sin embargo, Dios aparejó todo para que en medio de esa virtualidad de que estamos viviendo el año 2020, yo pudiera obtener mi diploma sin ningún tipo de problema, a pesar de que la universidad no estaba trabajando completa porque pues estaba trabajando a través de la virtualidad. Yo no tuve ningún tipo de inconveniente, todo fue derecho, o sea, el Señor obró en medio y todos los documentos estuvieron pues allí a la orden esperando. Cuando envié pues las solicitudes me respondieron de forma afirmativa, o sea, el Señor estuvo en medio de todo ese proceso hasta el momento en que yo recibí mi diploma el día 20 de diciembre del 2020. Para mí fue un día lleno de mucha alegría, de mucha esperanza. La verdad es que yo sentí que cuando yo recibí mi diploma se abrió una puerta para grandes oportunidades que pues estoy viviendo en este momento, porque siento que ha sido Dios en medio que me ha ido, estaba acompañando. La verdad es que la gloria es para Dios. Aquí está mi diploma, estoy súper feliz, estoy súper contenta, soy licenciada en educación infantil para la gloria y honra del Señor. Y pues para todas aquellas personas que están en la misma situación que yo, que de pronto están esperando la respuesta de Dios, que quieren ver ese resultado, esa petición que le están haciendo a Dios, quieren ver esa respuesta.
hay que esperar, porque a veces nosotros queremos que sea en el tiempo de nosotros, pero no sabemos qué es aquello que Dios tiene preparado o qué es aquello lo que Dios nos está guardando. Yo no sabía que al graduarme yo en aquel momento yo iba a tener un diploma con mucha dificultad y un diploma en el que después iba a tener que estar corriendo para poder tener un diploma válido. Sin embargo, Dios allí metió su mano y pude obtener mi diploma de una forma correcta, de una forma completa. Entonces, para todos aquellos que están esperando eso, no se cansen de esperar en Dios, no se cansen de pedirle a Dios, porque Él sabe y conoce los tiempos correctos. Dios los bendiga. Y hemos escuchado el testimonio de Marcela. De verdad que Dios sigue haciendo milagros y sigue glorificándose. En el menor tiempo o en el tiempo en que uno menos espera, Dios se glorifica, Dios aparece y nos sorprende de una manera poderosa. Así como ella, tú también puedes participar. Aparte de grabar tu video de forma horizontal en máximo 5 minutos, vas a poder enviármelo al número que aparece en pantalla, a mi número de celular 300-592-4386. Y bueno, continuando con este testimonio de esta joven que nos está acompañando hoy desde República Dominicana, Yumairis Vargas. Allí se encuentra en compañía de su mamá, Yudelka Vargas. Yudelka, bienvenida al programa de la Iglesia de los Milagros. Amén, Dios bendiga. Bendiciones, para nosotros pues es un gozo de verdad tenerla a usted aquí en este testimonio y que usted como mamá, verdad, nos cuente cómo usted vivió este momento que su hija hoy nos está acompañando en este programa y nos está contando todo lo que ella atravesó, ese vacío que ella tiene en su corazón y lo que Satanás quería hacer con ella, de destruirla. Usted cómo vivió, Yudelka, ese momento cuando ella se cortaba, que le mostraba a usted todo lo que ella se hacía en contra de su cuerpo. Era algo terrible para ver tu hija así, cuando se cortaba la pena. El enemigo le decía que me lo enseñara a mí, porque el enemigo lo que quería era acabar conmigo y también con ella. Ella se cortaba y me decía, mami, mira, me enseñaba la vena llena, todo rajada, cortada. Era un martirio. Yo no podía dormir tranquila, porque cuando yo dormía decía, y si yo la hallo ahorcada en el baño, si yo la hallo muerta en la sala. Es un martirio, pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él lo cumple por encima de quien se oponga. Sí, al ver eso, ¿verdad? Que le mostraba a su hija, para usted no debía ser pues nada fácil. Eran momentos pues de dolor, ¿verdad? De ver a su hija en ese estado. Usted, por mucho que la aconsejaba, ¿cuál era la respuesta de Yumairis? Cuando yo le decía a ella que porque ella se sentía así, ella me decía a mí, porque a mí nadie me quiere, nadie me ama, yo no merezco estar viva. Ella misma se maldecía. Yo le decía una palabra a ella, yo decía, Dios te ama, Dios no me ama porque yo no me contesta. Dios no me ama porque yo no estoy con mi padre, esa es la palabra que ella me decía. Él no me ama, Dios no me ama. Tremendo. Usted, aparte de tener a Yumairis, ¿cuántos hijos tiene y cómo usted manejaba esa situación de que Yumairis de pronto fuera ese ejemplo para sus hijos? ¿Cuántos hijos usted tiene y cómo usted vivió ese momento junto con sus hijos y Yumairis? Yo tengo 4 hijos. Yo vivo con 4 niños, una hembra y 2 varones. Cuando Yumairis se trancaba en el baño, había uno que le seguía a ella, y él se subía arriba del techo a acecharla, porque ella se trancaba en el baño a cortarse. Cuando ella se trancaba, ella salía llorando. Yo decía, déjame ver la mano. Cuando los hermanitos la veían, los hermanitos la hermanita de ella se ponía a llorar. Los otros, los más pequeños, cuando la veían, se ponían a llorar. Y me acuerdo como que un día ella salió del baño, yo le había reclamado algo. Y ella se trancó en el baño y yo me puse a orar. Cuando me dice algo en la sala, ve al baño. Cuando voy a ver, ella estaba todo cortada, todo herida. Cuando yo como que me llené, como no sé si fue de rabia en el momento, porque caramba, cogí una tensión para darle y algo me quitó la mano, algo me echó la mano para atrás.
Yo digo que fue el Señor para que yo no la siguiera maltratando, porque los hermanitos de ella vivieron eso en carne propia, los hermanitos de ella lloraban cuando la veían así, si la veían sola, iban donde ella, pues ya tenían temor de que ella hiciera cualquier cosa, que eso era una mala enseñanza aún para los hermanitos de ellos. Sí, usted como mamá, ¿verdad? Al vivir todo este momento, pues también era de mucho dolor para usted. Pero cuénteme un poco en el cuarto, ¿usted qué era lo que percibía en el cuarto de ella? Y aparte de pronto de ella causar heridas a su cuerpo, ¿qué otras cosas empezaba a hacer Yumairis ahí en su habitación? Cuando ella tenía como 15 años, ella hizo un pacto satánico en su habitación. Ella, cuando yo entraba a la habitación de ella, de la pierna para abajo, yo sentía que estaba en el infierno. Yo sentía que me estaba quemando. Y cuando yo me acostaba en la habitación de ella a dormir, yo siempre tenía pesadillas del mismo infierno, porque en la habitación de ella vivía Satanás. Porque en la habitación de ella, Satanás se acostaba con ella, Satanás se le ponía en el espejo a ella y hablaba con ella. Yo me acuerdo que ella se acostaba y se levantaba otro día. Ella se acostaba, supuestamente, yo me acostaba temprano a descansar porque vivía una vida muy encerrada. Cuando yo me levantaba a las 5, a las 2, a las 3, a las 4, yo estaba con los ojos duros, no dormía, yo no dormía. Satanás vivía hablando la noche entera con ella hablaba con él, se paraba en el espejo y hablaba con él. Ellos torrentaban los dos. Tú me dices, yo te digo. Satanás le decía, tú no eres nadie. Ella le escuchaba, porque ella estaba en el espejo. Me acuerdo que una vez estábamos en el monte orando y el Señor reveló que en el espejo se escondía Satanás y de noche salía a hablar con ella. La habitación de Yomailin, después de atrás, yo tengo la habitación de ella no tiene puerta y Satanás se escondía atrás de la cortina. Cuando me veía se escondía. Los demonios permanecían, incluso que los demonios estaban tan fuertes en esa habitación que yo tengo un niño de 9 años que Satanás se le apareció en sueño y él se puso loco. El niño estaba loco cuando vio ese demonio, porque él decía que el demonio me decía a mí que ella era de él, que Yumail era de su propiedad, que Yumail era de él. Yo la peleaba en las oraciones y en el ayuno, en la búsqueda del Señor. Y él decía que ella era de él, que ella era de él, que ella se iba a llevar porque era de él. Y esa habitación era un calvario, ahí no se podía dormir. De que hizo ese pacto con el satánico ahí, no se podía dormir. Usted entraba y era un calentón, como si literalmente el infierno. Literalmente era el infierno. Yumairis, ahora que tu mamá nos está hablando de ese mover tan espiritual, ¿verdad? Que era de tinieblas, que se movía allí en tu habitación, ¿cómo entraste tú a ese mundo oscuro, de pronto de entrar y hablar con el enemigo? O sea, ¿cómo tú viviste ese momento? Pues siempre, o sea, no siempre he tenido celular, pero cuando lo tenía me llevaban pensamientos como que entrar a YouTube y buscara cómo se hacía un pacto satánico, o sea, cómo hacía eso, cómo se hacía, cómo uno podía como invocar los demonios, prácticamente así. Entonces, buscaba mucho muchas fotos de demonios, muchas fotos de personas haciendo pactos satánicos, o sea, un círculo. Y entonces yo un día me decidí a hacer uno, o sea, ya en ese momento ya estaba por así decirlo, estaba endemoniada y lo hice, me acuerdo que lo hice y empezaba, no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, ni tampoco sé y me acuerdo cómo fue, solo lo único que me acuerdo fue que empecé a decir muchas palabras raras, muchas palabras que yo no podía entenderla y veía mucha sombra en mi habitación, veía muchas sombras negras que salían como desde el centro donde hice todas las cosas, donde puse todas las cosas al centro de mi habitación y salían muchas cosas, como muchos demonios de ese lugar y los veía y no tenía miedo, o sea, no tenía miedo porque yo sentía que era parte de ellos, yo sentía que formaba parte de ellos y ese fue el único pacto que hice en mi vida. Desde ese momento mi vida cambió, o sea, ya yo era cambiada, pero desde ese momento cambió totalmente. Ahí yo empezaba a sentir literalmente como los demonios me acariciaban, como los demonios me topaban. Durmiendo sentía que se me sentaban en mi cama, sentía como ellos me hablaban al oído y me decían palabras feas, palabras ofensivas hacia mí. Me decían que yo no servía, que para que yo estaba en el mundo, que tomara parte con ellos en el infierno, que a ellos no iba a sufrir, que a ellos iba a estar mejor.
que yo iba a formar parte de ellos, que yo iba a estar con ellos, que yo no iba a poder sentir dolor. O sea, todas las mentiras que Satanás le dice a aquellas personas para que tomen la decisión de quitarse la vida y al fin y al cabo van al infierno y es a sufrir un dolor eterno. Entonces sentía que cada vez que ellos me hablaban, yo sentía como ese dolor, esa rabia de querer quitarme la vida, de querer matarme totalmente, de querer acabar conmigo. Cada vez que yo escuchaba que me decían esa palabra tan dolorosa, que aunque yo estaba endemoniada, me dolían porque cada vez dañaban mi corazón, cada vez rompían más mi corazón, que me decían como que yo no valía nada, que mira cómo me trataban las personas, que no me hacían caso, que yo hacía esto y no me hacían caso, porque muchas de mis familiares me decían que yo llamaba la atención haciendo las cosas que yo hacía, que yo era una dramática, no sabiendo que yo estaba viviendo una lucha interna conmigo mismo y con el mismo Satanás. Entonces de noche, siempre a las 3 de la mañana, siempre no había una hora que no faltaba, ni un día que no faltaba, me paraba frente al espejo y empezaba a decir que yo no servía, que yo era un ser insignificante, que yo no valía la pena, que yo estaba en este mundo de más, que yo estaba ocupando un espacio que otra persona sí podía hacer algo productivo para ellos. Y literalmente me acuerdo que un día a las 3 de la mañana, mi reflejo estaba parado frente al espejo y el reflejo que estaba delante de mí se reía de mí, como que se burlaba de mí, y yo ahí me asusté porque jamás en mi vida nunca me había pasado eso. O sea, el reflejo que yo estaba dando de mí en el espejo se reía, se burlaba de mí y yo me asusté. Entonces me aparté, me acosté y entonces ahí como que ahí empecé a llorar, ahí empecé a sentir mucho miedo, ahí empecé a darme cuenta que verdaderamente estaba en peligro, ahí empecé a darme cuenta que verdaderamente lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo estaba mal. Y ahí escuché nuevamente la voz del Señor, como me empezó a citar citas bíblicas, de su misma palabra me la empezó a citar y me dijo una por una y todas fueron del amor. Me hablaba de que él me amaba, de que él iba a estar conmigo hasta el fin del mundo, de que yo era su hija, de que yo era su escogida, de que él nunca me iba a dejar, que mi proceso sí tenía solución, que mi problema tenía solución. Y ahí como que quería tomar la decisión para el Señor, para seguirlo, reconciliarme, pero la atadura era tan fuerte, los demonios que me atacaban eran tan fuertes que no me permitían dar el paso, porque cada vez que quería darlo, cada vez que quería tomar la decisión por Jesús, venían más procesos hacia mi vida, venían más situaciones hacia mi vida para hacerme querer quitarme la vida, venían más pensamientos negativos, o muchas veces tenía una discusión con mi mamá y ella me decía cosas que me dolían, o muchas veces yo veía que personas me ignoraban. El simple hecho de que una persona esté sufriendo por depresión, cada pequeña cosa que le hagan lo va a tomar como algo grande porque está vulnerable, está débil. Entonces, cada persona que me hacía algo, cada persona que se burlaba o se reía de mí o hacía cualquier cosa, eso me dolía y me llevaba más a querer matarme, me llevaba más a sufrir más de depresión, a querer suicidarme, a querer quitarme la vida y a querer acabar con todo. Definitivamente, pues que todo lo que estamos hoy escuchando es sorprendente. Escuchar este testimonio de Yumairis junto con su mamá Yudelka, contándonos ella cómo vivió todo este proceso de su hija, que fue bastante difícil, un momento pues bastante duro que le tocó atravesar a su mamá y que también lo vivió pues Yumairis muy de cerca. Esto nos da una alerta a todos ustedes que están aquí viéndonos, los fieles youtubientes que siempre se suman con este programa de la Iglesia de los Milagros, la importancia de poder supervisar a nuestros hijos, lo que ellos están viendo en redes, porque miren lo que nos contaba Yumairis. Ella quería de pronto experimentar lo que un vacío la llevó a esta instancia de poder buscar en internet, de buscar en las redes sociales cómo hacer un pacto, y ella dice que fue a través de las redes sociales, a través de su dispositivo móvil. Es allí donde está la alerta a cada uno de los padres en supervisar a sus hijos, qué contenidos están viendo en la internet. Si tú conoces a alguien que puede estar atravesando esta situación que nos está contando Yumairi, te invito en este momento a que puedas compartir este link. No solamente mires tú el programa, sino que sean muchas más personas que sean edificadas, porque a través de este testimonio que te estamos trayendo, es un testimonio real de lo que vivió una joven que hoy en día está al servicio de Dios, pero que su vida anterior era un mundo de pecado, era un mundo de maldad, un mundo oscuro, donde Satanás quería tenerla sumergida, quería tenerla allí, pero Dios llegó en ese momento y libertó la vida de Yumairis. Y continuamos aquí con Yumairis. Yumairis
De verdad, pues que es sorprendente, ¿verdad? Todo lo que nos lo estás contando en este momento. Pero después de eso, de ese momento que vivías, que de pronto estabas en ese mundo de tinieblas, ¿en qué momento sentiste o qué ocurrió en tu vida que te hizo que tú miraras al Señor, que miraras a Jesús, quien te estaba tocando la puerta de tu corazón? Pues me acuerdo que un día íbamos al parque, y mi mamá y yo no quería ir, sentía algo que me decía como que no fuera al parque, que me quedara en mi casa y que verdaderamente tomara la decisión de matarme, de querer acabar conmigo. Si ese día mi madre no me hubiera llevado al parque con ella, no estuviera aquí, porque había tomado una decisión firme de acabar con mi vida y de matarme. Entonces mi madre me dice, vamos al parque, y ella me dice, y yo le dije que no quería ir. Ella me dijo, vamos al parque porque yo soy la que sé. Y entonces yo me cambié y fuimos al parque. Y estamos ahí y un hermano de la iglesia, Richard, por cierto, se llama, pasó por ese lugar y se detuvo. Y no sé de dónde, no sé cómo, porque literal no sé cómo llegó ese tema, llegamos a hablar de ese tema, porque mi mamá fue una persona que fue muy sufrida, entonces a ella la lastimaron mucho. Entonces ella tenía también un poco de odio en su corazón y ella tenía que perdonar. Entonces Richard fue ahí, nos estaba explicando, o sea, le estaba explicando a ella porque yo no quería tomar la decisión en ese momento. Yo no quería aceptar a Jesús, pero ella sí quería, porque en ese proceso ella también se apartó del Señor, se enfrió un poco y se alejó de la presencia de Jesús. Pero ese día como que era el día de salvación para nosotras dos. Entonces él llega y empezamos a hablar y él le da como varios ejemplos para que ella pueda pedir perdón, para que ella pueda pedir perdón a aquellas personas que sí la lastimaron. Entonces, después de ahí fuimos a la iglesia, él nos llevó a la iglesia. Yo no iba a perdonar, o sea, yo no iba a perdonar a ninguna de esas hermanas que estaban ahí, porque casualmente estaban todas en la iglesia. Fuimos a la iglesia y Richard entonces dijo que ella estaba ahí para pedir perdón. Y empezaron a pedirse perdón, empezaron a perdonarse, empezaron a llorar. Pero yo estaba en una esquina apartada porque había un pensamiento en mi mente que me decía, no las perdones porque te van a volver a hacer lo mismo. No las perdones porque mira todo lo que ya hablaron de ti. No las perdones porque mira lo que ya te hicieron. Hablaron cosas negativas de ti, dijeron que tú eras una descarriada, dijeron que tú eras una persona de doble ánimo. O sea, esos pensamientos estaban en mi mente y yo no quería perdonarlo, o sea, yo no quería en ese momento aceptar a Jesús. Pero ahí mismo llegó una joven y me abrazó. Y desde que ella me abrazó sentí como que una barrera dentro de mí se rompió y empecé a llorar. Ahí mismo, en ese momento, en ese mismo lugar empecé a llorar, pero no quería, todavía no tenía la decisión de aceptar a Jesús. Después de eso ya mi mamá se fue, nos vamos de la iglesia y otra joven me llama, que habíamos tenido un conflicto por ese mismo problema, porque el enemigo me puso literalmente enemiga de todos los jóvenes en la iglesia, no quería hablar con ninguno, le tenía un odio a cada uno que no podía ni siquiera ni mirarnos, no quería saber de ellos. Cuando adoraban en la iglesia, no quería ni escuchar su voz porque me molestaba cuando ellos hablaban o cuando ellos decían cualquier cosa. Entonces ella me llama y me dice que quiere hablar conmigo y se sienta y empieza a pedirme perdón a mí. Sí, siendo yo la culpable, siendo yo la que le estaba ignorando, siendo yo la que la había dejado de hablar. Ella me pide perdón y me dice que quiere perdonarme, que si ella me había hecho algo, que si ella me había ofendido y me pide perdón. Y me dice una palabra que dice que ella sentía el dolor que yo sentía en mi corazón, o sea, que ella sentía como mi corazón estaba siendo maltratado, estaba siendo herido, estaba siendo mayugado, estaba siendo roto. Entonces ahí ella vio a un demonio detrás de mí, vio un demonio detrás de mi cuerpo, pero yo literal no pensaba en nada de eso, solamente estaba viéndola, pero no tenía mi mente como en ese momento, en ese lugar, estaba como lejos, estaba pensando y pensando, pero no estaba pensando en lo que ella me estaba diciendo. Ella me dice, Yuma, tienes que reconciliarte, Yuma, tienes que aceptar al Señor. Entonces yo le dije a ella que yo no sé, que tenía que pensarlo porque no quería
ponerme yo misma de relajo, porque Dios no puede ser burlado por nadie. Entonces quería verdaderamente, si iba a aceptar al Señor, quería tomar una decisión definitiva de nunca apartarme de su presencia. Entonces ya él me dice, Yuma, tienes que reconciliarte, tienes que aceptar al Señor, porque el enemigo te quiere matar. Hasta que no logre el propósito de matarte, va a estar arrematando contra tu vida, va a estar golpeándote hasta conseguir lo que quiere, que es matarte y llevarte al infierno. Y ahí cogí como miedo, ahí cogí como ese miedito de que, wow, pero es cierto, lo que estoy haciendo está mal, tengo que aceptar a Jesús, tengo que arrepentirme, tengo que confesar al Señor, tengo que hablar con Jesús. Y desde ese momento de que dije esas palabras, el enemigo es tan astuto, fue muy astuto y empecé a poner pensamientos en mi mente y decían, vas a volver a lo mismo, o sea, vas a volver a ser cristiana para nada, para no ver cambio, para estar en lo mismo, para estar ahí en el mismo lugar. Entonces había otra voz que me decía, tienes que abrir tu puerta, tienes que abrir la puerta de tu corazón para yo sanarte. O sea, Jesús estaba tocando mi puerta, pero yo no quería abrirla, pero en otro sentido sí quería abrirla porque sí quería salir de aquel mundo, porque no quería vivir ahí, estaba en un mundo donde no quería estar, estaba viviendo una guerra que no quería vivir, estaba constantemente que me quería matar hoy, que hoy me quiero matar, que hoy me quiero suicidar. O sea, sabía que lo que yo estaba haciéndole daño a todas las personas que me estaban rodeando y por eso quería salir de ahí, pero era tan fuerte la atadura, o sea, era tan fuerte en la cadena que no me permitía salir por mi propia voluntad, por mi propia fuerza, no podía salir de aquel lugar. Entonces le hablo con mi mamá y le digo, mami, ¿qué hago? ¿Acepto al Señor, sí o no? Y ella me dice, tienes que pensar bien, tienes que pensar lo que vas a tomar, porque si tomas una decisión es definitiva, porque no puedes poner de relajo a Dios, o sea, tienes que tomar una decisión y tienes que pensar bien lo que vas a hacer. En ese momento voy hacia mi habitación y me siento y empiezo a temblar, me empezó a dar un ataque de ansiedad, empecé a temblar mucho y empecé como a agarrarme los cabellos, empecé a jalarme los cabellos, empecé a aruñar mi cuerpo así porque era como una desesperación tan grande que no sabía qué hacer y ahí escuché esa voz que me dice, tienes que abrir la puerta de tu corazón para yo poder entrar, pero fue una voz como tan serena, como con tanta paz, que sentí como que todo lo que había en mi corazón se había como ido, como que todo lo que había en mi corazón se había roto, se había desbaratado, literalmente todo. Y ahí le dije a mami, llama, dame tu celular que voy a llamar a Eladio. Fue un hombre, un varón de Dios que me ayudó muchísimo en mi proceso también. Voy a llamar a Eladio para que venga y me haga la oración de fe y me haga una liberación. Y mami dice, no tengo recarga, o sea, no tengo minutos. Y el hermano Rich estaba aquí ese día y le digo yo, varón, préstame su celular para llamar a Eladio, que necesito, es urgente. Entonces no había recarga, tuve que poner una y desde que empecé a llamar él no lo cogía, no cogía el celular, no lo cogía y entonces llamé a la hermana Luisa, a una amiga mía, la llamé y le dije, Luisa, ven que voy a tomar la decisión por Jesús, voy a aceptarlo y entonces en ese momento que ellos duraron para venir, el enemigo mío me puso tantos pensamientos que yo estaba dudando de la decisión que yo iba a tomar. O sea, ya estaba dudando, ya estaba dudosa, pero en serio voy a volver a lo mismo. Decía, en serio voy a volver a lo mismo, a que soy cristiana y un día sí, soy cristiana y voy y me aparto, soy cristiana, pero teniendo los mismos pensamientos. Pero ahí vino la voz del Señor que me dijo, ábreme tu corazón porque quiero entrar en él. Eso fue lo último que me dio Jesús y no tuve que pensar más. Y me acuerdo que el 5 de agosto tomé la decisión por Jesús y jamás, hasta ahora, jamás me he apartado y jamás me apartaré de su presencia. Vemos que estas son las maravillas que hace nuestro Dios. Todo lo que nos está contando Yumaili, su vida de un antes y un después de conocer a Jesús y de aceptarlo en su corazón. Eso es lo que queremos mostrarte en cada uno de los programas. Testimonios de personas que vivieron alguna situación en su vida y que hoy en día están al servicio de Dios. Yumaili, ¿quién es hoy en día Yumaili Vargas? ¿Quién soy? Pues soy más fuerte, ya cualquier pensamiento no me tumba, o sea, ya no, cualquier pensamiento no me puede tumbar, porque salí de ahí. Ahora me considero una persona muy, muy sonriente, muy divertida, porque yo siempre digo, salí de la amargura,
era muy amargada, vivía en depresión, pero ahora voy a mostrar a Cristo en mi corazón, voy a mostrar el gozo que Jesucristo me ha permitido tener en mi vida y vivo siempre sonriendo, vivo sonriente, vivo mostrándole a cualquier persona que me pasa por el lado o a cualquier persona que Dios me permite predicarle que verdaderamente Jesús es fiel y que Él sí cambia y que siempre llega a tiempo a cualquier lugar, en cualquier situación. Y hoy me considero una persona, una joven muy diferente, muy alegre, que ama a Jesús incondicionalmente, que Jesús me enseñó a amar, porque era una persona que no amaba, no tenía amor en mi corazón, no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era amar, porque siempre decía que a mí nadie me mostraba amor. En ocasiones, muchas veces, llegué a ofender a mi madre, llegué hasta a tenerle odio, llegué a tenerle rencor, porque ella siempre me hacía cosas, o sea, me decía cosas que eran para mi bien, pero yo siempre decía, no, ella no me ama, porque mira lo que me dice, mira aquello, mira cómo me trata, pero era el mismo enemigo que me ponía a ver las cosas de ese modo, pero ahora soy diferente y le doy las gracias al Señor por haber llegado a mi vida, por haber cambiado mi vida, por hacerme ver las cosas de otra perspectiva, por haberme cambiado, por haberme enseñado lo que es el amor, lo que es la fe, lo que es el perdón, que son son las tres cosas que Jesús me enseñó y que siempre la voy a predicar en todo lugar, en cualquier lugar que vaya, siempre voy a predicar de lo que es el amor de Jesús, porque Él me enseñó lo que es el amor y me considero ahora una persona muy fuerte, muy decidida, como dije al principio, era muy insegura de mí misma, no confiaba en mí, no creía en mí y Jesús me enseñó a amarme, a tener mi amor propio, a amarme a mí misma para poder amar a aquellos que me rodean. Entonces eso fue lo que Jesús hizo en mí, eso es lo que ahora yo soy, la joven que soy ahora y la que era antes no se parecen en nada, literal en nada. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios, que es el que hace estos cambios, así como lo hizo en la vida de Yumairis. Pero Yukelma, ¿qué nos puede usted decir al ver este cambio que Dios hizo en la vida de su hija? La gloria sea de Dios. Fue una alegría increíble en mi corazón cuando ella me dijo ese día, mami, voy a llamar a Eladio porque quiero reconciliarme. Yo dije, Mari, ¿tú estás segura? Sí, mami, lo voy a llamar. Lo llamamos. Ese día se cogió lucha. Empezamos a las 11 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Ella recibiendo latigazos de Satanás. La tenía amarrada en el infierno, le daba golpes. Pero Dios siempre llega a tiempo. Para mí fue una alegría. La casa volvió a la paz, a la normalidad. Cuando antes no había alegría, no había paz, no había tranquilidad. De que ella aceptó al Señor, todo es alegría, todo es paz, tranquilidad. Se duerme tranquilo, que no se dormía. Ya respeto, antes Satanás la ponía que no me respetara, que me hablara mal, pero ya, después de ser reconciliado con el Señor, todo es diferente, la gloria sea de Dios, todo es diferente, ya, yo puedo ver la joven alegre que yo quería ver desde chiquita, yo puedo ver la joven que siempre está sonriendo, que dice que ella se ama, cuando antes decía que ella se quería morir porque nadie la amaba, ya todo eso es diferente, porque ya Dios cambió su vida, ella ahora es una joven alegre, una joven que se ríe de todo. Y damos muchas gracias a Yumairis y damos gracias también a Yudelka, que estuvieron aquí con nosotros en este programa, que sacaron un espacio de su tiempo para contarnos este testimonio tan maravilloso de lo que Dios hizo en su vida. Y este es el programa de la Iglesia de los Milagros, donde siempre te traemos una nueva historia que contarte. Recuerda que todos los viernes a las 6 de la tarde estamos aquí en sintonía contigo, trayéndote a un invitado de diferentes lugares, contando para la gloria y honra del Señor lo que Él hizo en su vida. Soy Grace Hereira y te invito a que te conectes con nosotros en cada uno de estos programas. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Dios te bendiga. El maná era el alimento que el pueblo de Israel consumía cada mañana.
Durante el tiempo que estuvieron en el desierto, fue el alimento de ellos. Dios se lo proveía. Hoy tenemos la oportunidad también de recibir un maná espiritual todos los días. Si disponemos nuestro corazón y buscamos al Señor, lo vamos a encontrar. Yo te invito de lunes a viernes a las 6 de la mañana a El Maná de Hoy, el devocional con el Pastor León, desde Barranquilla, Colombia, para todo el mundo. Pero nosotros tenemos que estar expuestos a la palabra, pastora. O sea, tiene que haber palabra permanentemente en nosotros. Por eso es que la gente cambia. Dios, yo creo que se goza también diciendo, es bueno, todo lo que he hecho es bueno. Dios te bendiga mucho. Recuerda, El Maná de Hoy, 6 de la mañana, hora Colombia. Muchas bendiciones, te saludan los pastores Orlando González y Catalina Estrada. De la ciudad de Barranca Bermeja, Santander. Quiero invitarte de lunes a viernes a partir de las 3 hasta las 4 de la tarde a tu programa En la Tarde. Programa de enseñanza de la palabra de Dios, y estaremos orando por cada una de tus peticiones. A través de tu canal Somos Más. Te esperamos. Oremos. Un espacio donde la oración y la intercesión son los protagonistas. Pido, Padre Celestial, por todas esas personas. Que tu gracia y tu misericordia esté sobre cada uno. Dirigido por el pastor Fernando Núñez y la pastora Divina Mercado. Oremos. De lunes a jueves, 9:30 de la noche, hora Colombia. Por tu canal Somos Más. Hola, mi nombre es Edgardo Olivares. Y el mío, Lady Narciano. Y juntos somos los conductores del programa Los Jóvenes Somos Más, donde estaremos compartiendo consejos y enseñanzas que edificarán tu vida, acompañado de secciones muy interesantes. Te invitamos todos los sábados a las 5:30 p.m. por nuestro canal Somos Más. Hola, Dios te bendiga. Te saluda la psicóloga Joana Guzmán Díaz. Te quiero invitar que me acompañes todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana hasta las 10:30 en el programa Psicología al alcance de todos, en su canal Somos Más. No te lo puedes perder, es un programa para ti y para toda tu familia. Te espero. Mi nombre, Jairo Carbonell, y mi esposa, Fabiola Naranjo. Somos los conductores del programa Aula Empresarial. Te invitamos todos los miércoles a las 4 de la tarde por tu canal Somos Más. Hay quienes insisten en destruir. Hay vidas haciéndose pedazos. Vidas consumiéndose. En las adicciones. En las ansiedades. En la desesperanza. En la amargura. Pero existe una luz de esperanza. Dios está construyendo. Está trabajando en ti. Está puliendo. Estás bajo el fuego que te hará más fuerte. Y la obra que ha empezado en ti no la abandonará, sino que la terminará. Ten fe, Dios está construyendo. Pastores William y Sirley Mejía, todos los miércoles 5 p.m. en este su canal Somos Más.